Más bien, yo empecé un poco preguntándome ¿por qué construimos o por qué queremos dejar algo en algún lugar? Y de repente me encontré esta foto y entendí que en un principio estaba el menir como tal. ¿Por qué queremos hacer una construcción o por qué queremos dejar la memoria de algo en algún sitio? Y normalmente si nos remontamos a como todos los ejemplos primigenios, resulta que son cosas simbólicas, funerarias, con un sentido mucho más espiritual, incluso antes del refugio. El refugio es una construcción entendida como algo temporal o algo que de repente es una necesidad para protegerse del frío, de las bestias, etc. Pero de pronto, el hecho de construir permanentemente, responde a otras cosas, ¿no? El menir. Se dice que los menires son elementos funerarios, aunque en realidad no se tiene muy clara la simbología de estas cosas, y aparecen en paisajes como si lo importante fuera el acto de insertar algo en un paisaje, transformar ese paisaje. Si fuera un hecho funerario, sería para que el muerto de repente estuviera en ese punto representado por algo que está más allá de la vida de todos los que lo rodean y se vuelve algo permanente en relación al paisaje, ¿no? Y de pronto aparece esto. Esto ya no es un menir, esta es una instalación de Richard Serra que hizo en Reykjavik, en una isla que está cerca de Reykjavik que se llama Afangar, hace unos 10 años, siguiendo como toda esta historia de los menires o de de poner como puntos en el paisaje, ¿no? Entonces él agarra estas piedras basálticas que encuentra en esta isla y de repente las coloca pareadas, son 7 pares, que no me acuerdo bien, 7 pares en diferentes posiciones de la isla, ¿no? Y de pronto, en realidad es lo mismo que los menires, pero por alguna curiosa razón o algún curioso vicio que tenemos ahora, a esto lo llamamos arte, o lo llamamos arquitectura, o lo llamamos algo mucho más elaborado de lo que eran los menires, que era una representación completamente arcaica o completamente simbólica de algo, ¿no? En ese sentido me parece que después de darle tantas vueltas a los siglos y al rebuscamiento de la mente, llegando a lo mismo, físicamente estamos llegando a lo mismo, pero estamos quitándole el sentido primigenio de las cosas. De pronto esto le tenemos que meter un discurso, le tenemos que meter una intencionalidad, o le tenemos que meter como todo el background escultórico que tiene, y en realidad no está simbolizando nada, y al mismo tiempo lo está simbolizando todo, ¿no? Es una representación de la representación original. Después surgieron estos, bueno, más bien al mismo tiempo que los menires, también existían los dólmenes, que es un poquito más elaborado, si lo pueden poner así, porque esto implica un refugio, aunque no es un refugio para una persona viva, sigue siendo un refugio para una persona muerta. Y entonces es una casita para el muertito. Y entonces esto ya se vuelve también la idea de refugio, de que hay que protegerse de los elementos, pero para alguien que ya está muerto y que de repente tiene que sobrevivir por mucho tiempo, ¿no? Son casas prácticamente, ¿no? O sea, de repente alguien puede meterse en un dolmen, ¿no? Y ponerse romántico, diogenesco, etc. Y de pronto aparece esto, que era un poco a lo que quería llegar con todo esto de los menires, que es una representación de la memoria que va por otro lado. Estas son las fotografías de un filósofo arquitecto llamado Polvillo, que estuvo muy de moda así como en la época de la generación de Alejandro, como por ahí. Bueno, pero antes de que fuera un filósofo reconocido y polémico con los franceses, Derrida, etcétera, toda esta banda de gente que de repente no se les entiende. Él era un arquitecto joven que se dedicó a, digamos que hizo un viaje alrededor de la costa de Normandía de Francia y donde se puso a retratar todos los búnkers que hicieron los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. O sea, todos estas
estas masas de concreto que estaban preparadas por si algún día desembarcaban los aliados y atacaban a los alemanes, cosa que sucedió y esto no sirvió de mucho en realidad, pero quedaron como estas ruinas en medio de las costas y que a fin de cuentas digamos que formalmente podrían estar relacionadas con estas cosas primigenias de los dólmenes, del hito en el espacio, y al mismo tiempo no es cierto. Esto ya tenía una función. Esto empezó con un hecho militar, un hecho táctico, de decir necesitamos una construcción resistente donde no nos ataquen y donde nosotros podamos atacar al mismo tiempo, ¿no? Y las fotografías son como esta especie de ruinas que quedaron en la playa, como si fuera el desembarco de Normandía lleno de soldados muertos, pero en este caso al revés, ¿no? Con estos refugios metidos en la arena, algunos de ellos destruidos, algunos intactos, y que de repente uno no sabe si esto, o sea, si uno lo toma como si fuera un acto de memoria, digamos que es una cosa incorrecta, porque en realidad esto era una cosa funcional que empezó para hacer una batalla y después ahora se convirtió en un acto de memoria. O sea, nosotros los vemos y de alguna manera entendemos un momento histórico a partir de la arquitectura, y no es tanto intencional, sino que ahí está, y ese hecho de dejar memoria se vuelve inherente a la arquitectura sin tener la intención de hacerlo, ¿no? Evidentemente era una cosa muy resistente que sabían que iba a durar siglos, ¿no? Es como si ahorita piensan en una planta nuclear. No está pensada para durar siglos, pero tiene que durar siglos. Y resultan estos refugios que están entre abandonados, no. Y este es un esquemita de cómo funcionan los búnkers, ¿no? Es simplemente concreto, te metes adentro y no te pasa nada. O te hundes. O puede resultar en realidad un espacio que cualquiera de proyectos uno estaría haciendo, ¿no? O sea, entre tosco, pero en algún momento completamente coherente con la naturaleza que yo representaba. Aquí tenía un pequeño texto. Digo, se ve, pero no. Ernst Junger, un escritor alemán que de memoria tenía mucho porque vivió como 100 años y en su juventud era nazi, y a él le tocaba mucho estar en estos lugares y de repente ir a revisarlos, y escribió esta cosita acerca de los búnkeres. El carácter particular de las construcciones fortificadas cobra mayor impacto cuando uno las habita. Este carácter lo entendí solo hasta que yo estaba supervisando el bloque 14 del punto aduanal en Dieppe, que había sido abandonado por sus ocupantes. Después de que conseguí abrir con gran esfuerzo la enorme puerta de hierro y de haber descendido a la cripta de concreto, me encontré en soledad con las ametralladoras, los ventiladores, las granadas de mano, las municiones. Dejé de respirar. En ocasiones una gota de agua caía del techo, o el teléfono que aún funcionaba sonaba con distintos timbres. Aquí fue donde reconocí el lugar como la residencia de algunos cíclopes que eran expertos en metalurgia, pero que no tenían una visión interior. Así como en ocasiones en los museos, uno puede determinar el significado de ciertas obras con mayor claridad que los artistas que las hicieron y convivieron con ellas más tiempo. Así que ahí estaba yo, dentro de una pirámide o en el fondo de unas catacumbas, enfrentado a la genialidad del tiempo que había interpretado como un ídolo, sin la reflexión animada de la precisión técnica, pero cuyo enorme poder yo entendía a la perfección. Además, la forma aplastada y primigenia de estas construcciones me recordaba la arquitectura azteca, no solo superficialmente. Aquí estaba el sol, aquí estaba el intelecto, y ambos estaban en contacto con la sangre, con los poderes de la muerte. Y son estas construcciones, ¿no? Abandonadas de repente en playas. Y este es otro ejemplo que también que entendía la memoria por otro lado completamente distinto, de nuevo dentro del mundo del arte, con un poco de significados más allá del arte. Esta es una obra que se llama House, de Rachel Whiteread, una escultora inglesa, más o menos. Esta se hizo como en los principios de los 90, algo así. Y la historia es que esta calle que se llama Grove Park en Londres era un conjunto habitacional de estos de ladrillo viejos, y que lo tiraron todo para hacer un parque comunitario. Y ella lo que hizo es tomó una de estas casas y la rellenó prácticamente de concreto, ¿no?
es como el búnker invertido, ¿no? Aquí no hay espacio interior, sino el concreto es el interior y el exterior queda ahí, ¿no? Un poco la intención